Namaste, Muy queridas, bien. queridos, bienvenidos a Conversaciones entre Mamás. Soy Lelia Peralta López. Espero que te encuentres muy bien cuando estés escuchando y viéndonos. Y bueno, hoy, como les prometí que íbamos a empezar a hacer justamente entrevistas y platicar con diferentes personas que nos ayuden en este camino que tenemos todos espiritual. Pues tengo la fortuna de presentarles a José Castorena. José Castorena, para el que no lo conoce, pues lo conozco yo hace casi, sacábamos cuentas, como casi 20 años. Fue uno de mis primeros maestros. Cuando vine a México, pues obviamente la vida nos siguió reencontrando. Y bueno, he seguido de cerca en todo su proceso de transformación personal. Y bueno, le invité, tuve la fortuna de volver a coincidir, invitarlo a este espacio con nosotras, porque él se ha transformado muchísimo. Él es maestro de Thai, de tailandés. Y bueno, en este recorrido de estos años ha escrito varios libros, tiene su podcast, que ahorita ya nos va a contar, y tiene toda esta especialidad en metalenguaje, en afirmaciones realistas, en prosperidad y en tantos temas que nos van a ayudar no solamente en nuestra maternidad, sino como mamás, como personas, como ser humano, en este recorrido de transformación y de crecimiento que todas buscamos. Así que, pues bienvenido, el primer hombre que Ok. tengo aquí en mi podcast, José Pepe Qué Castorena. Un gusto linda. tenerte aquí. Muchas gracias. Y yo aparecía aquí arreglándome los pelos, ¿no? Para parecer mejor aquí en la imagen. Muchas gracias, Lelia. Y encantado de Bueno, estar aquí con tu audiencia. bueno, excelente, Pepe. Entonces, me encanta que platiquemos. Fíjate que yo siempre le digo a la gente con la que trabajo, que a veces creen que nosotros pues nos dedicamos a esto porque pues uno un día se levantó y dijo, pues voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, pero en realidad siempre hay en todos los maestros que yo he conocido un momento de crisis o un momento de despertar o un momento que dices, no, necesito cambiar mi vida, mejorar, sanar. Y desde ahí después uno dice, pues entonces sí puedo servir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti? Por ahí estuve escuchando en alguno de tus podcasts que ahorita mencionamos. ¿Cómo se llama tu podcast? Mira, el concepto que manejo se llama crecer Ajá, divinamente. ok. Crecer con ese. Ujú. Porque le apuesto siempre mucho a no solamente el bienestar, como hemos manejado en masaje, ¿no? Cuando nos conocimos a través de esto que es maravilloso, que es el masaje, el contacto con el cuerpo y el contacto con el subconsciente, debo de apuntar, el cuerpo es el subconsciente, ahí se refleja todo. Y es bienestar, pero también hay bien ser. Para mí es generar todo aquello que es en realidad un programa original divino, como yo le llamo, ¿sí? Vinimos con un programa cuando nacemos de crecimiento y es un programa inalienable, es un programa indiscutible. Naces de ser una partícula, ¿sí? Ujú, A esto que ahora es tu cuerpo físico, ¿sí? A esto que es mi cuerpo físico, el cuerpo de todos los adultos, niños que van creciendo, creciendo, creciendo. Ese programa yo no lo diseñé, es un diseño de Dios, del universo, de Dios, de algo que nos diseñó a todos nosotros. Entonces, ese programa es el programa original. Estamos en realidad prospectados para crecer inclusive cuando nos venimos a manifestar, a encarnar en esta vida física, en todo sentido. ujú, Crecer quiere decir conocer el mundo, tener la experiencia del mundo, pero crecer espiritual, mental e inclusive en nuestro sistema, financieramente, materialmente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso yo le apuesto mucho a que tenemos que estudiarnos y regresar a ese programa. ujú, Tratar de recordar lo más que podamos ese programa, sobre todo cuando nos sentimos que estamos estancados. Precisamente mencionabas los momentos de crisis. Cuando entras en crisis, ujú. ¿sí? Entonces, ese programa entra ahí en función. Es algo bien interesante, ¿sí?
que yo creo que tú has experimentado y muchas personas también, a lo mejor de manera inconsciente, ¿no? Pero ese programa entra ahí. Es cuando tu mente decide que solamente hay una posibilidad para seguir adelante y es trascender esa crisis, Es trascendente. trascender ese paradigma mental, esa personalidad que te llevó a esa crisis, Ujú, trascenderla o morir, o sea, o irte de vuelta a la fuente. Es así de sencillo. Entonces, apuesto mucho a crecer, a convertirte en ese programa otra vez que te originó, ujú, chicas. ujú. Y pues de eso se trata básicamente el Tu podcast, o podcast. sea, toda información. Sí. Ok, pero fíjate que yo, o sea, yo estaba pensando esta mañana, cuando yo te conocí hace casi 20 años, yo pues sí te veía que eres una persona muy trabajada, como que dije, esta persona, se nota que viene que trabajando mucho en sí, ¿no? No me habías comentado que estabas en Tailandia, muchos lugares, pero ahorita que te escucho Sí, decir que tuviste hace 13 años ese despertar, ¿no? Que te escuché por ahí que comentabas eso, ¿no? En alguna este episodio o en alguna de estas entrevistas. Entonces, ¿cómo fue esta transformación por la cual tú dices que volviste como a despertarte y a darte cuenta que venías dormido y que tenías que sanar muchas cosas o transformar más bien, ¿no? Un poco tu realidad. sí, sobre todo, mira, cuando te conocí fue en 2007, ¿sí? En Sí. 2007 nos conocimos en la Ciudad de México. Yo acababa de atravesar también digamos, una crisis sobre todo de muerte, de esto que llamamos muerte, ¿sí? Estuve casado también hace años y quien era mi esposa, entonces, tuvimos una separación, ¿vale? Pero Ujú, en ese inter, en ese inter de entre regresamos, no regresamos, ella muere en un accidente automovilístico, ¿sí? Entonces, eso fue para mí el shock. Fue el primer shock. Dije, uy, ¿esto qué es? Me tumbó totalmente porque había amor, básicamente, ¿sí? Pero me di cuenta que el amor no lo es todo. El amor es una fuente, el amor es una energía que nos aglutina a todos, ¿sí? Pero que nosotros también elegimos. Elegimos si eh, nuestra identidad es también compatible con esa otra identidad, que es la otra persona. ujú. Y a raíz de eso, la toma de decisiones viene adecuado a eso que estamos pensando. Es que no me siento bien, no me siento feliz. Yo me sentía así, no me sentía feliz. Lo tenía prácticamente todo, pero no era feliz. Entonces tuve que elegir separarme, saber Ujú, de dónde venía esto, porque no era feliz. Y en esa búsqueda espiritual, ¿sí? Me fui a Asia en ese primer viaje en 2003 y regresé en 2004 para volverme a ir otra vez en 2005 y así, pero en el 2004 fue cuando apareció esta crisis. Y ahí fue cuando me cuestioné. Y le pregunté a Dios, literalmente, o sea que la búsqueda espiritual quiere decir que va a venir a través de estas experiencias. O sea, la búsqueda de yo ser más, de yo buscarte a ti, va a venir con sacrificio. O sea, y el sacrificio va a tener que ser humano, porque me sentía culpable, ¿sí me entiendes? Yo me claro, sentía claro. culpable, Sí, sí, sí. ¿sí? Claro, claro. Porque te culpas, es un proceso que después entendí. Te culpas, te enojas, te frustras y te vuelves a culpar hasta que entendí que esto es un camino individual y que para mí el valorar la vida y el tiempo que tenemos todos en esta vida, en esta sola vida, por el momento al menos lo que yo entiendo, porque he estudiado sobre la encarnación, reencarnación y todo esto, pero hasta no de verdad reencarnar, o sea, recordar mis otras vidas, Claro, yo no sé correcto. si es cierto o no. Claro. Entonces, Sí. el Tenemos tema fue que me esta. despertó, Claro. sí, el tema fue que me despertó muy fuertemente esta experiencia.
ahí fue que sentí todo el dolor del apego. Atención, ¿vale? Todo el dolor del apego, no amor, apego. Apego. Sentí la culpa del apego, porque era más bien el sentimiento de ya jamás voy a poder experimentar ni siquiera una charla con ella. Claro, claro. ¿Checas? Sí, no está lo Entonces físico, no está el, sí, sí, me cuestioné muchísimo la existencia y a raíz de eso pues volví a Asia para seguir estudiando y seguir asimilando. Entonces, siempre ha sido, creo, para mí al menos, en mi experiencia, siempre ha sido la experiencia de la muerte. Anteriormente había vivido algo así con mascotas, ¿me entiendes? Que claro, te apegas, las amas, pero no es lo mismo, no es lo no, mismo como con una persona con quien has convivido, con quien has vivido, sí, cierto tiempo de tu vida. Entonces, esa fue la crisis que me empezó a despertar, ¿sí? A raíz de eso, pues bueno, fue refugiarme en el estudio, en el entendimiento de la mente, por qué sentí ese dolor, ese grado de dolor, para, para saber también cómo trascenderlo. Después tuve sí, 2 accidentes cuasi muerte en automóvil, yo mismo, porque estaba rondando todo el tiempo la idea de la muerte en mí. claro, claro. Entonces generé 2 accidentes y Wow, es, es algo impresionante. Entonces sí. entendí de ese poder de combinación que tenemos todos, dependiendo de en dónde está tu pensamiento concentrado de manera permanente o constante. Pensamiento, palabra, emoción son las primeras bases de generación de realidad. Bueno, perdóname, y aclaremos, Pepe, para la gente que por ahí no tiene este código, que cuando tú dices generé 2 accidentes, no es que lo autoprovocaste de manera consciente, realmente es Ujú. inconsciente, porque hay gente que por ahí lo escucha y dice, ay, pues, ¿cómo hizo para, o sea, ¿por qué provocó esto al consciente? Uno cuando ya se trabaja puede tener esa distinción de decir, Lo generé, pues sí, sí, lo generé de manera Claro. inconsciente, pero después te analizas y dices en la frecuencia en la que estaba, muchas cosas que hace Ujú. que suceda que termines en ese accidente y te quede ese aprendizaje, ¿no? Sí, y aparte de todo, también no sé si igualmente todos o todas han visto estas películas en donde hay un accidente automovilístico o de avión o lo que sea, y en el inter entre que está el impacto y la posibilidad del accidente, ¿no? Hay un inter que te ponen ahí como, pum, como que se congela el tiempo Sí, y la sí, sí, gente sí. tiene tiempo de reflexionar y tal. Yo cuando vi eso en las películas y experimenté estas 2 ocasiones, dije, wow, está basado en la En la total realidad. realidad de la mente, de hacia Exacto, dónde fluye la mente. sí. Porque es importante, o sea, cuando iba volando en el coche, en uno de ellos, tuve ese momento, se congeló el tiempo y tuve tiempo de decir, de ver también parte de mi vida, de decir, uy, pues ahora me tocará a mí preguntarme, ¿no? Y de hacer esta rendición también. Pues Sí. si es aquí, adelante, padre. Adelante, adelante, adelante. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. O sea, me solté en ese momento con miedo, ¿vale? Mucho Sí, sí, sí. miedo de Sí. morir. Pero al final en ese tiempo dije, pues bueno, ya, si es aquí, adelante. Y no, Y pues no, a mí gracias también, ves a... que te comentaba que también tuve uno y justo también me pasó esa experiencia de tener esa pausa igual fueron segundos en el tiempo real, pero para mí fueron como películas, ¿no? De la vida y de tal y a dónde Sí. voy a ir a parar y que está fuerte, ¿no? Y le está fuerte también el después, lo que reflexionas, para mí es como un cachetazo de paf, paf. A ver, espérame, vamos a ubicarnos con esto que acaba de pasar, ¿no? Sí, Qué fuerte. sí, y digo, y retomo esta parte Sí, que comentabas de generamos, estamos todo el tiempo generando, o sea,
el Génesis habla de eso, o sea, de dónde se genera todo, ¿sí? En la Biblia, me voy a poner un poco bíblico, no Sí, religioso, para que no se asusten, ¿sí? Pero sí bíblico, es un libro que nos enseña, es un manual de vida, de creación, de generación de realidad, ¿sí? La Biblia, el Talmud, la Torá, el Corán, todos ellos, ¿vale? Ninguno resaltando, ninguno en especial. claro. Pero ahí se dice, Dios dijo. No, no dice, Dios se puso a pensar, a ver qué quería, a ver si era bueno, si era malo. Dios dijo, simplemente es la palabra, el logos, la vibración, tu sonido, lo que emanas, ¿sí? Cristo decía, conoceréis la ilusión y la verdad os hará libres, ¿ok? Nunca dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puedo decir, de acuerdo a mi investigación también de la vida de Cristo, que él era perfecto en cómo hablaba, ¿sí? Una vez que aprendió toda su trayectoria también de aprendizaje, ¿sí? En Egipto, en la India, porque, bueno, todo esto apunta muchas cosas hacia allá, pero una vez que él hablaba de manera muy deliberada. Y lo que dijo es, conoceréis la ilusión Ujú. y la verdad os hará libres, ¿sí? Entonces, son, son cuestiones de que la ilusión es todo lo que dudas, todo lo que te preocupa, todo lo que te da miedo en Ok, esta vida física es la ilusión. Y la verdad es saber que tú eres un centro vibratorio que emanas esta energía hacia el universo, hacia el plasma, campo cuántico, como quieran llamarle, y esa emanación constante, ¿sí? Se genera ahí una acción por parte de ti porque estás vibrando y te estás moviendo hacia algo. ujú. Y esa emanación y esa vibración, entonces, genera el punto de atracción. Eso que le llaman ley de De atracción, atracción. ¿sí? Ajá. Pero primero, la ley de atracción es una ley, si acaso, terciaria, que viene en quinto lugar. La ley primera es la ley de vibración. Primero tienes que vibrar. Y Vibrarlo. vibración, pues traducido de lo espiritual a lo aterrizado, es cómo estás pensando constantemente en tu cotidiano, qué cosas estás diciendo, qué conversaciones tienes, qué le dices a tus hijos, ¿sí? Hablando entre mamás y entre papás, qué Sí, le estás diciendo a tus hijos, a tus hijas de manera constante cuando, inclusive, y más importante, cuando reaccionas, cuando te enojas, cuáles son las palabras que te salen ahí. Eso se vuelve tu vibración constante, ¿sí? Porque no sí. podemos hablar si no tenemos una identidad primaria. Ujú. Ujú. Oye, ¿qué pasa con todos nosotros como papás que de repente pues meditamos y estamos en esta, yo lo escucho mucho, ¿no? Y en mi caso también me pasa a veces que dices, pero como estoy en buena vibra, medito, hago mis afirmaciones y todo, y de repente que te enfrenta tu hijo con algo y ¡sac! Te, te fuiste, se fue todo el desbalance, o sea, te desbalanceaste, perdiste tu centro en 2 segundos, ¿no? Saca el energúmeno en ti. Sí, o la energúmena. Sí, es que hablábamos antes, ¿no? Preparando nuestro encuentro, ¿te Sí, sí, acuerdas? sí, 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 sí. Que en realidad cuando vamos sanando programación de nuestros propios padres, porque nos van programando, decimos que nos educan, pero para mí me gusta más la palabra nos programan. Nos ponen un programa encima del programa original divino, el que yo llamo programa original divino. Está muy bien esa palabra, porque quiere decir que tienes el poder de desprogramarte o reprogramarte, ¿no? Cuando es este programa. Sí, Sí, es como como, claro. exacto, así como dices, es tu computadora, tu mente es la computadora y vienes tú, no tienes que ir con el experto, ¿sí? En computación, no, eres tú mismo, tú misma la experta.
Y vienes tú y dices, ¿sabes qué? Ya este programa de estar enojado, enojada con la vida, pensar que la vida es una lucha, ya no me sirve. ¿Por qué? Porque ya tengo un hijo, tengo una hija, y estoy viendo la evidencia en él o en ella, que tiene 4, 5, 6 años, que me está diciendo eh, en la tienda, mamá, quiero unos chocolates. Ah, no, ya sé, no tenemos dinero. Uy, es un mensaje para el papá y la mamá. Exacto. Es lo, Hoy está muy caro, exacto, ¿no? De repente, es lo que le he sembrado. Ese claro, ¿de dónde? programa es el que Viene le he de estado nosotros, sembrando. viene de nosotros, Ajá. claro. Yo te lo digo esto por realidad. Un día había una niña diciendo eso. Ay, quiero unos chocolates. Ay, no. Y ella misma se contestó. Ay, no, ya sé que no tenemos dinero. Y lo dejó el chocolate. Y fue una tristeza para mí. Claro. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, 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 totalmente. El tema fue, estamos todo el tiempo impregnando de ese programa que ni siquiera nosotros mismos estamos atentos a ello, no estamos conscientes de ello, pero lo estamos reproduciendo. Entonces, cuando nos detenemos, paramos y decimos, a ver, esto es lo que yo estoy observando en mi hijo, en mi hija, ¿sí? Y me hizo reaccionar, como dices, saca el energúmeno en mí o la energúmena en mí, Ajá. el monster, ¿no? Sí, sí, Saca sí. ese monstruo que lo quiere espantar, ¿ok? Pero, ¿qué tal si en lugar de decir, mira lo que me provoca el niño, la niña, decimos, mira lo que yo estoy reflejando de mí en mi Claro. hijo, mi hija? Y eso sí debería de espantarte y llamarte la atención y cambiarlo a partir de ese momento. Elegir qué actos, qué palabras, qué emociones, qué pensamientos, ¿sí? ¿Qué tipo de información nueva tengo que comenzar a ingresar en mi campo mental para transformar esa realidad y transformar la manera de pensar de mi hijo y decirle a mi hijo, mi hija, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo me ha pertenecido a mí, me pertenece a mí, pero así no es la vida. La vida es lo que tú elijas que sea. La vida es lo que pones, en lo que pones tu atención constantemente. Y de esa manera tú vas a generar la realidad que tu mente, tu pensamiento constante, tus palabras constantes, tus emociones constantes estén generando. Esa va a ser tu vida, ¿sí? Y desde el Sí, ejemplo, ¿no? Porque uno dice, vamos a hacer, vas a hacer esto, y dices, no, espera, empiezas a transformarte a ti y por ende también empiezan a ver tu propia transformación, ¿no? Desde el ver, ¿no? No solamente el decirte, vas a hacerlo de esta manera, ¿no? sí, mira, es que es bien sencillo. Se habla mucho de las neuronas espejo, sobre todo muy exacerbadas obviamente en los bebés desde que nacemos, porque actuamos y nos generan estas neuronas espejo. Es un programa de supervivencia. Somos los únicos mamíferos, ¿sí? Que no caminamos inmediatamente después de nacer. ¿Te das cuenta? O sea, tienen Ujú. que pasar Que varios sí, meses, un año, algunos a lo mejor antes, un año, año y medio, en donde empiezas a mostrar ya atisbos de quiero estar en vertical, claro, ¿vale? Y somos la única especie que hace eso, sí, ¿sí? exacto. Necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo ¿para qué? Porque lo primordial para nosotros es precisamente el apego, el contacto físico, el que nos nutran, el que nos hablen, el que nos vibre mamá, papá, con buena información, con información que diga, eres bienvenido, eres bienvenida, ¿ok? Pero entonces, el tema es que conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Nosotros también vamos viendo que esto que yo soy como adulto, como adulta, ¿sí? Y esto que viene a mi vida como niño, niña, mi niño, mi niña, me está transformando la vida y estoy comenzando a estudiar, ¿sí? No solamente una carrera, sino un Ujú. doctorado
en mi autoconocimiento a través de mi hijo y de mi hija. Claro, Y eso da miedo, eso da mucho miedo. Y cuando nos da miedo, reaccionamos, ¿sí? Te quieres defender. Y la manera en que te vas a defender va a ser enojándote de manera claro, iracunda, de manera reaccionaria, y le vas a echar todo el rollo y la papa caliente a tu hijo, a tu hija. claro. Y si no te das cuenta que solamente está revelándote información vital Vital, para que exacto, cambies el programa, para que cambies exacto. el programa que tú misma traías de tus padres y que ya él viene a romper el paradigma, ¿sí? Si es que te das cuenta. Entonces, de ahí, agárrate la peluca y abróchate los cinturones porque viene tu verdadera escuela, ¿no? Claro, correcto. Oye, ¿y qué tal? ¿Y cómo llegaste a este tema de las afirmaciones que se me hace también muy interesante? Porque dices tú, ¿no? De estas afirmaciones que sean realistas. Para los que no sepan qué es una afirmación, para los que no sepan a qué nos referimos. Mira, afirmaciones, la manera en que yo lo enseño, la manera en que yo lo enseño a través de mi método, que es el metalenguaje, las afirmaciones se han confundido con cosas que se dicen, ¿ok? Ujú, Pero afirmar en realidad es tu punto de partida, en dónde estás pisando, o sea, afirmarte. Tú para montarte a hacer una carrera, un sprint, tienes que tener tierra firme, ¿verdad? ujú. Sí, En tierra que no es firme, arenas movedizas, no te puedes mover, ¿vale? Entonces, afirmación es tu punto de partida. ¿Qué vibración tienes hoy? ¿Qué piensas de la vida hoy? ¿Qué piensas del dinero? ¿Cuál es tu relación con el dinero para todas las personas que se comen las uñas a final de mes para ver si llegan o no? ¿Qué ujú, relación con el dinero tienes? ¿Es preocupante? ¿Por qué te preocupa tener o no tener? ¿Qué relación de pareja tienes? ¿Qué relación con tu familia tienes? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿En dónde te estás afirmando para decir que yo soy la abundancia del universo? ¿Qué quiere decir eso? O sea, claro, es irreal, es claro. Entonces, totalmente el tema es irreal. aterrizarlo a cosas concretas. Por ejemplo, una que nos puedas regalar, alguna afirmación, pero que digas es concreta y me ayuda no a hacerlo en el aire, sino algo puntual y realista, como tú dices. ¿Cuál podría ser? Sí, mira, cambia, por ejemplo, la afirmación de yo atraigo el dinero fácilmente y sin esfuerzo, que lo dicen muchos supuestos gurúes de afirmaciones allá afuera, Sí, y que la mente no se cree. Entonces cambia a lo mejor, en lugar de creer que es fácil y sin esfuerzo, porque créanmelo, vas a tener que hacer un esfuerzo para transformar tu mentalidad en principio, y eso es un esfuerzo ya, o sea, es irreal. Entonces el dinero que tengo, este dinero que tengo, elijo hoy aprender a manejarlo más sabiamente. Esa es una afirmación más realista. claro, ¿Qué puedo hacer para manejar, para gastar, para invertir este dinero que tengo, sea mucho, sea poco, más sabiamente? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Pues para que vea el universo, Dios, Padre, como le llames, que pues merezco más, porque merezco también no solamente para lo necesario, merezco claro, para también lujos, para gustos, para regalarle un viaje a mi familia. Y ahí empiezas con metas, ¿vale? Empiezas a claro, decir, porque tú le das estas pocas palabras a tu mente reales, ¿vale? Más aterrizadas. No quiere decir que no merezcas tener esos $500,000 al año. Es posible, es posible. $1,000,000, por supuesto. 2 millones, todo lo que tú quieras es posible. claro. Pero desde una afirmación real, desde Ujú, un punto de partida, ¿ya sabes manejar $1,000 hoy en tu vida? ¿De exacto, verdad? Si no sabes manejar sabiamente, si no sabes multiplicar el dinero, hacer lo que se multiplique, eso es parábola de los talentos en la Biblia. ujú, Es manual, te digo, es la guía. Si no sabes multiplicar, invertir y hacer que el dinero trabaje también
para multiplicarse sin claro. que tú intervengas tanto, entonces, ¿cómo pretendes decir que tú eres la abundancia del universo? Ujú. Si gastas el dinero, ¿sí? Con miedo, estás en el cajero, en el súper, dices, ay, Dios mío, pero bueno, la Sí, despensa es necesaria. Y si gastas el dinero con miedo, con preocupación, esa es tu afirmación. claro. Esa es tu afirmación de verdad. No digas después que eres la abundancia del universo y que atraes el dinero fácilmente. No te lo vas a creer. Claro, tienes que cacharte en esas conversaciones, ¿no? En esas conversaciones que tienes todo el tiempo y ahí reprogramar, ¿no? En el momento. No se trata, yo digo, Sí, de estar en la mañana afirmando en la noche y en el resto del día la tienes aquí sí, contestándote sola, conversaciones, ¿no? Sí, conversaciones negativas, claro. diálogo interno negativo. Sí, sí, No sé sí, cómo hacerle para... Es que, híjole, es que digo que soy próspera, pero ve nada más todo lo que me está aconteciendo. De repente se descompuso ya el ventilador, se descompuso la lavadora, el refrigerador. claro. ¿Checas? En Sí, sí, momentos sí, más de claro, presión más fuerte, te van a llegar más afirmaciones de eso que claro. estás pensando constantemente. Oye, pues este tema da para mucho. Yo te voy a volver a entrevistar entonces, Pepe, porque hay muchos temas Qué que linda. tenemos que hablar, pero bueno, cerrando, digamos, este espacio, yo quiero comentar estos tres libros valiosos que tienes, que son La magia del metalenguaje, Mi primer amor soy yo, y este último que estás a punto de sacar, que es El mito de las afirmaciones, ¿no? Sí, muchas Exacto, gracias. para que Muchas vayan a gracias por buscarlos, mencionarlos. para que vayan a buscarlos y también en tu podcast, ¿cómo se llama tu podcast? Tu podcast, si lo quieres volver a repetir para que te busquen y te escuchen. Sí, mira, se llama Crecer con S, Sí. Crecer Divinamente. Crecer Sí, divinamente, que ya vi que tienes muchos episodios ahí. Entonces, que sigan en contacto contigo, que también vas a tener próximamente un muchas retiro. gracias. Y bueno, y Ah, en todas tus sí, plataformas, ¿sí? ¿Cómo se llama tu sí, retiro? sí, en Colombia vamos a tener el retiro con mi amiga Catalina González, una yogini y artista maravillosa también. Del 1 al 7 de agosto de este 2025, allá Entonces, en exacto, que te sigan Jardín. ahí en tus redes, ¿no? José Castorena, en tus redes, para todas estas cosas maravillosas que estás creando. Siente, ¿no? Siempre tratando de generar la conciencia, el bienestar, este despertar, ¿no? Y esta Muchas evolución que gracias. pues, finalmente todas buscamos, todos buscamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias de Bueno. verdad por la oportunidad. Bueno, nos debemos una segunda plática para desarrollar más temas y pues te agradezco que hayas compartido un ratito aquí con nosotras. Y bueno, aquí seguimos en contacto. Nos vamos a ver seguramente muy pronto, ¿no? Para todos estos Mu- proyectos que se vienen. Muchas gracias Lelia y bendiciones a Bueno, todas y a muchas todos. gracias, que estén muy bien. Chao. Bye.